Hola mi gente, ¿cómo estamos? Bueno, ahora estamos en el 20º, creo ya, intento por cruzar a Mazatlán. Esperamos que esta vez sí tengamos el chance de lograrlo, que ya nos trae muchas ganas cruzar y justo vamos a llegar para el carnaval. Y vamos en dirección ya hacia el ferry. Tendríamos que, una vez que entramos, viajar por 18 horas y les vamos a mostrar todo el proceso de cómo es cruzar, qué documentos se necesitan y cómo es la experiencia en general. Así que ¡vamos! Al llegar al puerto, en la entrada un guardia se acerca a preguntar si tienes todos los papeles necesarios y te dirige hacia el control de aduanas. Para los oficiales de aduana, el único documento que les importa es el permiso de importación temporal de tu vehículo, el que necesitas obtener previamente en Banjército, mostrando el título del vehículo, el formulario migratorio del titular y dejando de prenda $400 estadounidenses. Una vez aduana confirma la autenticidad de los documentos, hace una pequeña inspección dentro de tu casita con ruedas y si todo está bien te permiten continuar. Algo que cabe mencionar es que los oficiales de aduana son muy buena onda, pero no te ayudarán si te falta este documento. Bueno, ese fue con el que tuvimos el problema con aduana. Logramos cruzar al fin y ahora nos queda la segunda parte, que es comprar el ticket y que nos dejen ya embarcar. Bueno, antes de comprar el boleto te enviarán a la báscula, donde pesan y miden tu camper, el cual afectará el precio del boleto. Obviamente, mientras más grande y pesado, más caro. Una vez tienes esta info, vas a la oficina con la que contrataste el servicio. A nosotros nos llamó más irnos con TMC. Era más barato y en el viaje te permiten estar dentro de tu camper sin problema. Nos va a salir el precio del ticket como en 5,300, incluido el conductor, y vamos a tener que comprar un ticket extra de pasajeros, pero aún así nos sale mucho más conveniente que ir en Baja Ferries. En la oficina te revisarán pasaporte y las dimensiones del carro. Ya pueden pasar, el banco de transporte dice que está todo. Ok, genial. Gracias, igual, buen día. Por fin tenemos boletos y creo que esta vez ya vamos a cruzar. Ojalá. Aquí nos hicieron esperar unos minutos. Primero entran los carros más pesados, trailers y eso. Y esta va a ser la bestia en la que nos vamos a ir. Vamos arriba, amigo. Ok, por la que dice no es Smoking. Por este lado, genial. Bien. ¿Cómo va? Oiga, muchas gracias, maestro. Ismael, un gusto. Ya dejamos estacionada la Hakuna acá dentro del ferry y ahora nos vamos a ir a la cafetería, que nos dijeron que hay cafecito gratis, y también nos vamos a trabajar, aprovechar un poquito que hay electricidad, que hay un área común y eso. Todo esto es del ferry. Adentro están las instalaciones, hay un comedor, una sala con asientos reclinables para los que no quieren pasar en el carro, y hay estas pequeñas banquitas de aquí para venirse a relajar, como una pequeña terraza, y todo está súper chévere. Estamos ya a par minutitos de partir y ahora me voy a comer, que viene incluido la cena, y como aquí es prohibido cocinar dentro del camper, se forzó. Vamos a ver qué hay. Aquí tenemos la comidita. Gracias. Aquí dentro del ferry tenemos 3 salones donde que la gente puede venir a descansar, pasar la noche si no quieren pasar en sus carros. Aprovechábamos que había electricidad y nos trajimos las compus, la batería y todo para cargar. Y ya mismo está. Son las 7 de la noche y ya llegó otro barco que nos va a empujar para salir un poco más hacia mar abierto y empezamos el viaje. Y nos hemos empezado a mover y ahora sí nos espera un largo viaje de 14 horas. Nos vamos ya para descansar porque empezó a soplar el viento y hace frío. Y bueno, ya abrimos nuestra casita y ya Gata está muerta. Así vamos a pasar próximas 10 horas aquí y ahora vamos a trabajar un poquito antes de descansar. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun.
días. Es el segundo día del trayecto. Estamos en pleno mar. Me encanta. Me levanté a las 7:30 para comer el desayuno porque solo lo sirven hasta las 8. Y vale, la comida no es la mejor, pero es gratuita. Entonces les voy a mostrar más o menos lo que tenemos aquí. Aquí tenemos huevitos, menestra y alguna especie de carne. No me di tiempo para decir que soy vegetariana porque no expectaba que va a ser carne en el desayuno. Vale, lo bueno es que, como en todo México, te dan tortillas con absolutamente todo. Y te dan café también. Y lo bueno es que si lo pones en tu platito puedes comer con esta vista. Arriba del bote. Los trabajadores de este ferry me estaban conversando que trabajan por 3 meses sin salir del barco, viven en el barco prácticamente, llegando de puerto a puerto, y descansan después un mes, en los cuales pasan a sus casas, y así todo el año. O sea, están 9 meses viviendo en el mar y 3 meses viviendo en tierra. Preguntamos si tendríamos el chance de entrar a la cabina. Vamos a ver qué dice. Oh, ok, muchas gracias. Genial, gracias de nuevo. Vamos a ver. Wow. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy amables. Wow, qué loco, yo nunca me había subido en un barco tan grande y había estado en el mar por tanto tiempo. Entonces desde esta estación prácticamente se puede controlar todo el bote. Sí, de aquí. Este es el timón. Wow. Este es el timón. Este también son los timones, pero por separado. Ahí enfrente está el timón. Ok, vamos a ver. Ese es Oh, el radar. wow. Y este es el timón principal. Este es el timón. Disculpe, ¿y cuántas millas estábamos recorriendo en todo el trayecto de Las millas baja? totales son, ¿cuántas? Son 236 millas. Este barco por lo regular navega entre 16 y 17 nudos, dependiendo las condiciones. Horas de navegaciones son como unas 15 horas aproximadamente. Y eso es bastante rápido en cuestión barco. Para un ¿no? barco de este tipo es una muy buena velocidad. Wow, muchísimas gracias chicos por la oportunidad. Finalmente hemos llegado ya al puerto de Mazatlán. Los carros ya están empezando a descender y me sorprendió porque no pensaba que iba a ser tan bonito. Estamos muy emocionados ya de bajarnos, de ir a explorar. Vamos a tener 2 días todavía para relajarnos antes del carnaval y después sí empieza lo bueno. Entonces este fue nuestro hogar este día, al lado de los camiones. Y ahora sí, vámonos a Mazatlán a disfrutar de la fiesta. Ahora sí, bienvenidos a Mazatlán, perros.